Desde hace 2 días, muchos de nosotros ya sabíamos o teníamos una fuerte impresión de que el cadáver que había aparecido en el río Chubut era efectivamente el de Santiago Maldonado, pero hoy sucedió la confirmación, y la confirmación oficial de que ese cuerpo es el de Santiago Maldonado ha tenido y tendrá un impacto social esperado, pero que ustedes están viendo ahora en pantalla. Por un lado, tal como sucede en los atentados en Europa, que cuando hay esas muertes incomprensibles, injustas, esa gente que muere por la calle en atentados, y nosotros la vemos, lo vemos a través de otros canales de televisión del mundo. En la puerta de la morgue se está haciendo un altar de velas. Y por otra parte, en Plaza de Mayo, está confluyendo la gente de manera más o menos espontánea, esas convocatorias que se hacen a través de cadenas de redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, o como sea. Mucha gente va confluyendo espontáneamente sobre Plaza de Mayo frente a la certeza de que ese cuerpo que apareció en el río Chubut es de Santiago Maldonado. Mientras tanto, dentro de la morgue judicial continúa la autopsia. Y esa autopsia va a revelar datos. Esa autopsia va a revelar qué pasó efectivamente con Santiago Maldonado. Hay 2 posibilidades. O Santiago Maldonado murió ahogado y siempre estuvo ahí. Y ahí uno puede decir, bueno, ¿qué se hizo mal? ¿Por qué rastrearon ahí? ¿Por qué rastrearon mal? ¿Qué fue lo que no vieron? ¿Qué fue lo que no hicieron? O Santiago Maldonado tal vez murió ahí, o se lo llevaron malherido de ahí y murió en otro lado. Esto es lo que tiene que determinar la autopsia. Los rumores van en los 2 sentidos. A esta hora, los rumores van en los 2 sentidos. Desde el sur está llegando una versión que dice que el cuerpo siempre estuvo ahí. Vale decir que Santiago Maldonado, escapando, se ahogó. Y que por algún motivo, por las ramas, porque no calcularon bien dónde dicen que lo vieron por última vez y estaba río arriba, porque se enredó entre las ramas y él, que no sabía nadar, no supo cómo salir de ahí, por los motivos que sea, siempre estuvo ahí. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué está llegando este dato desde el sur? Porque hubo una ruptura dentro de la comunidad mapuche y algunos de los mapuches están diciendo que el cuerpo siempre estuvo ahí abajo. ¿Y por qué los otros mapuches no querían que el cuerpo se supiera o se buscara ahí abajo? Misterio. Pero esto es fundamental que lo determine la autopsia. Por otro lado, y si bien dentro de la morgue está prohibido tener teléfonos, están llegando otras versiones, tal vez interesadas, que están diciendo que el cuerpo de Santiago Maldonado presenta rastros de haber estado en otro lugar, tierra, rasgos forenses, detalles. Por eso es fundamental que la autopsia revele qué pasó. Nosotros lo venimos analizando y especulando todos estos días, y cuando hace un par de días nosotros les mostramos el detalle de las fotos, para nosotros casi no había dudas de que ese cuerpo era el de Santiago Maldonado. Tenía la campera celeste que había dicho Matías Santana, uno de los mapuches, que le había prestado para que no los identificaran. Se intercambiaban la ropa entre ellos. En eso el mapuche no mintió. Pero Matías Santana es el que dice también que los gendarmes, que vio a los gendarmes cuando se llevaban un bulto, lo pasaban del Unimog a la camioneta y vio cómo se lo llevaban a Maldonado. Y esto coincide con los relatos de otros gendarmes que se los escuchó gritando, tenemos a uno, tenemos a uno. Esa es la versión. Y por eso a Santiago Maldonado se lo llevaron y aparece río arriba. ¿Es eso lo que pasó? Lo tiene que determinar la autopsia. O lo que pasó es lo otro. Maldonado, huyendo de las balas de goma, huyendo de las balas, huyendo de una pelea, huyendo de lo que sea, se mete en el río y queda trabado y se ahoga. Eso también lo tiene que determinar la autopsia. Pero digo, es tanta la bifurcación de las versiones y tantas las diferentes responsabilidades que van a caber cuando se sepa exactamente lo que pasó, que son 2 casos diferentes. Si Santiago Maldonado se ahogó en ese lugar, escapando de la gendarmería, esto no exime
O sea, sería la versión light, ¿sí? Y esto no exime de responsabilidades ni a la Gendarmería ni al gobierno, ni mucho menos al juez Otranto. Lo que pasa es que no es la versión dramática, la otra versión. Es mucho peor para el gobierno si a Maldonado, malherido y golpeado, se lo llevan de ahí, se lo llevaron de ahí, lo cargaron en un Unimog, lo pasaron en una camioneta y después lo tiraron río arriba para que viniera bajando y apareciera ahí. Eso sería un escándalo para el gobierno porque durante estos 78 días se la pasaron encubriendo y ahí sí sería un caso de desaparición forzosa de persona como hace años que no se ve en la Argentina. Si fuera la otra versión, si Maldonado se ahogó, escapando, golpeado o como sea, la responsabilidad queda ceñida a un grupo de gendarmes que, sacados o no, lo habrán asustado o se habrá caído al agua solo y escapando porque tenía miedo o lo que sea, o se peleó con uno de los gendarmes, con Echazú, lo lastimó e hizo algo, bueno, lo que sea. Pero en ese caso es una versión más light, ¿sí? Porque podrán decir, se ahogó solo, nosotros no le pegamos, no le tiramos, no le pegamos una piedra, no le pegamos un culatazo, no le hicimos nada, se ahogó solo. Aun cuando se haya ahogado solo, la Gendarmería tiene que dar explicaciones de por qué entró a un lugar sin una orden judicial que no la tenía. El juez federal Guido Otranto, acuérdense que yo les insistí durante todos estos meses que el juez Guido Otranto era parte del problema porque se estaba juzgando a sí mismo. El tiempo me dio la razón, lo terminan apartando porque él, cuando él tenía solamente la orden de poder desalojar el corte de la ruta, no tenía permiso ni orden judicial, ni él la había firmado, ni la Gendarmería tenía orden de allanamiento de la reserva mapuche. Si querían desalojar a los mapuches necesitaban una orden del gobierno provincial, no del juez federal. El juez federal solamente tenía potestad sobre las rutas, no sobre el territorio de la reserva. Entonces, ahí la Gendarmería comete un error, impulsada por el jefe de asesores, Nochetti, se mete en el lugar con la teoría de la flagrancia, con la excusa de que les habían pegado un piedrazo, se meten, y esa excusa de que les habían tirado un piedrazo, esa teoría de la flagrancia, es lo que les permite meterse a la reserva mapuche y se termina ahogando una persona. Entonces ahí también deberán dar un grado de explicaciones, pero es mucho, habrá responsabilidades políticas, habrá algún grado de responsabilidades penales, pero el gobierno va a respirar mucho más aliviado que si lo que pasó es lo otro, lo que dicen los mapuches, o lo que dice Matías Santana, porque atención, que es otro mapuche el que está diciendo que el cuerpo siempre estuvo ahí. Y esto se va a saber con el correr de los días. Ese famoso testigo E, que es un adolescente mapuche, que es el que está diciendo que el cuerpo de Santiago Maldonado siempre estuvo ahí en el agua y que los mapuches no lo querían ir a buscar. Quiero volver un poco a mostrar lo que está pasando en Plaza de Mayo, que sigue llegando a la gente, ¿sí? A ver si lo podemos ver. Ahí está lo que está pasando en Plaza de Mayo, ¿eh? Eso está llegando, ahí hay, por ahora la movilización está tranquila, mucha gente joven. Es lógico que la muerte de un pibe como Santiago Maldonado impacte muchísimo en los estudiantes universitarios, en la gente joven. Acá, esto que estamos viendo aquí detrás, son imágenes de La Plata, donde, Esteban, ¿qué se sabe? Está pasando también, hay manifestaciones. ¿Sabes que la primera convocatoria fue espontánea? Movimientos de izquierda en 7:50, epicentro de la capital bonaerense, se juntaron. Ya esto tiene aproximadamente una hora, realmente muchísima gente, quemaron algunas gomas, hay fuego, pero todo por ahora se realiza con normalidad, Rolando. Bueno, por eso continúa mientras tanto la autopsia, ¿sí? En un momento dado, esa fue la frase del día, la declaración del día, Sergio Maldonado salió de la autopsia, ¿sí? Que había empezado unas horas antes, y salió a hablar con los medios de comunicación y dijo que el cuerpo era el de Santiago Maldonado. Escúchenlo. Gracias por la expectativa esta de estar, por ahí no es lo habitual para nosotros, pero se merece una respuesta, así que por eso estamos acá. En realidad, a partir de ahora lo que le vamos a pedir es que tengan respeto con mi familia, con nosotros, porque necesitamos estar más tranquilos. Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago,
así que estamos convencidos de que es Santiago. No descartamos de que faltan, recién se va a empezar a peritar, o sea, lo único que se hizo ahora es recién presentar el cuerpo. Así que a partir de ahora empieza el peritaje, la autopsia quiero decir, y en unos días ya va a estar el resultado final con las muestras de ADN y la confirmación real. Sergio mantenía la... Perdón, le dije que no iba a dar respuesta. No voy a contestar preguntas. A partir de ahora esto no quita de que el responsable es Gendarmería, por lo cual nosotros seguimos investigando para que se sepa la verdad y tener la justicia. Así que bueno, le pedimos respeto por todo. A partir de ahora eso no quita que el responsable sea Gendarmería. ¿Sí? ¿Por qué Sergio Maldonado está diciendo esto? Porque aún, es lo que le decía antes, aún en el caso de que Santiago solamente se haya ahogado, sin ningún golpe, sin ningún tiro, sin ningún balazo, sin ningún culatazo, se haya ahogado en el río Chubut y siempre estuvo ahí, hay una responsabilidad de Gendarmería que se excede en la represión, que entra a un lugar donde no tenía orden de allanamiento y termina provocando la muerte de una persona que, asustada, se mete a un río no sabiendo nadar. Esto es. ¿Sí? Esta sería la versión incluso más benévola para la Gendarmería y para el gobierno, pero eso no le quita responsabilidad. Después vendrán las otras preguntas. ¿Por qué a lo largo de estos 78, 80 días hubo tantas mentiras sistemáticamente plantadas? ¿Sí? ¿Qué van a decir los que se hicieron eco de los 131 testigos que dicen que vieron a Maldonado? Porque Maldonado al final, ahora se sabe, muchachos, no estaba en Entre Ríos, no estaba en La Plata, no estaba en los lugares donde todos decían que lo habían visto. ¿Se acuerdan de los dos viejitos que decían que habían llevado a Maldonado? No estaba. Todo eso era mentiras, alguna casualidad de otros locos a otras mentiras plantadas. ¿Por qué el gobierno no separó rápidamente a la Gendarmería del caso? Un misterio. Si no tenía nada, si efectivamente Maldonado se había ahogado ahí, ¿por qué no separa a los gendarmes? Como tendría que haber hecho en un primer momento, como se hace en cualquier lugar, con cualquier policía que se excede en la represión. Misterio. ¿Por qué no lo hizo? Un misterio. ¿Por qué la Gendarmería mintió? Si no habían hecho nada, supuestamente, ¿por qué mintieron? Dijeron que no lo habían visto a Maldonado, lo tenían fotografiado. Los gendarmes dijeron no disparamos, después se sabe que, como dicen ellos, hubo corchazos. Hay gendarmes que declararon, en esas declaraciones espantosamente guionadas por la propia Gendarmería, esas declaraciones que hacían los gendarmes, terminaron reconociendo que había uno que gritaba, acá tengo uno, decían que no entraban con armas, sin embargo, hay dos que tenían escopetas que podían disparar postas de plomo, postas de goma, se contradicen dos de los gendarmes, uno tenía una batán y un arma que está prohibida por otra parte, y sin embargo dice, no recuerdo quién me la dio. ¿Por qué? Si ellos supuestamente no habían hecho nada, ¿por qué tanta contradicción? ¿Por qué tanto encubrimiento? Y después queda la cuestión del celular. Si Maldonado se ahogó, ¿sí? ¿Por qué el teléfono se encendió un día después, el 2 de agosto? A las 4 de la tarde durante 22 segundos cuando lo llamó su amigo en Esquel. Ya se sabe que en ese lugar, en esa reserva mapuche, en el famoso pull-off, no hay señal de celular. Alguien se llevó el celular para otro lado, no es que desde el agua el río lo llevó a otro lado y ahí se prendió el celular solito. Recién hoy, fíjense, aquí está Ariel Garra para contarlo más adelante, se dispuso una pericia para ver qué otros teléfonos había alrededor del celular de Santiago Maldonado cuando el celular se encendió ese 2 de agosto. ¿Por qué hubo tanto encubrimiento si efectivamente Santiago Maldonado solamente se había ahogado ahí? Va a ser fundamental lo que pase en la pericia, en el momento de la autopsia. ¿Qué va a decir eso? Hay herramientas suficientes y se supone que hay peritos, además del cuerpo médico forense tan cuestionado por el caso Nisman de la Corte Suprema. Está el equipo de antropología forense, están los peritos de partes. Se supone que va a surgir una verdad pericial de ahí. La fundamental es si Maldonado se ahogó en ese río en ese momento o si murió de otra cosa y después lo tiraron al río. Eso va a ser lo que divida la caracterización del caso. De un lado hay una versión más leve para la Gendarmería y para el gobierno, que es lo que yo les contaba, la teoría del gendarme sacado. Del otro lado una versión más terrible, que es un caso de desaparición forzosa.
insisto en recordarlo, porque parece que acá nos olvidamos rápido de las cosas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una desaparición forzada de personas? Es que se llevan a una persona, se les muere o lo matan, esconden su cuerpo estratégicamente, el Estado o un brazo del Estado, como en este caso la Gendarmería, niega información a su familia y después, cuando la situación no se banca más, ese cuerpo aparece. Estamos a horas de que se sepa verdaderamente qué pasó con Santiago Maldonado. Hoy tuvimos el impacto de confirmar que ese cuerpo que estaba en el río Chubut, que todos suponíamos que era Santiago, finalmente era Santiago. Bienvenidos, esta es Tercera Posición. Germán Garabano, ¿qué tal? Buenas noches, Feynman le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches.